Muy buen día a todos. Hoy voy a presentar algo bastante especial en el punto donde vamos a empezar a diferenciar las formas de cambiar el mismo formato de trabajo, pero en las variantes que pueden tener. Creo que ya se ha hablado de esto, que he visto muchas veces que cada zona o en cada región de diferentes partes que he viajado siempre se puede hacer las mismas cosas, pero también he visto que cada uno usa una variante diferente. Y yo voy a explicar esto más que todo porque me gustaría que aprendan a ver la diferencia, que todo se puede hacer de diferentes formas, pero al mismo tiempo de que también puedan entender de que no es simplemente el hecho de que es diferente en cada zona, ya es como tiene que serse. Entonces voy a mostrar esto porque también quiero que los que personas que recién estén aprendiendo dentro de este trabajo puedan ver la diferencia y puedan entender y puedan tener la capacidad de comprensión más que todo, porque ya he visto muchas veces cuando voy trabajando o voy publicando algunos videos que me preguntan cómo se hace esto, por qué sale así, por qué, y no entienden más o menos que el patrón de trabajo es el mismo, solamente en una variante diferente. Esto es lo principal del día de hoy que voy a querer dar como conocimiento y desarrollo de una forma de trabajo del mismo patrón o del mismo diseño, pero en diferentes formatos. Vamos a empezar con lo más básico y lo más conocido. Entonces, voy a explicar estos detalles porque también he comprendido que hay que explicar el detalle principal de cómo se tiene que tejer. A ver, muchas veces yo he visto mucha gente que trabaja pero usa las posiciones de las manos de unas formas incorrectas. Entonces eso hay que cambiarlo. Entonces yo he visto que mucha gente toma esto, pone esto aquí encima y da la vuelta y comienza a hacer esto. Entonces yo les voy a explicar cómo es la forma que yo trabajo. Entonces lo más común es esto, hacer un 4, ¿ok? Y dar la vuelta, ¿ok? Pero hay la forma de hacer el 4 de que te sale mucho más rápido, ¿ok? Entonces yo tengo esta técnica. Entonces ahí donde yo cambio el, el corte, que lo hago de una manera donde completamente hago el mismo movimiento y voy saliendo. Entonces es la base de este diseño, es repetitivo, sería lo mismo. Entonces vamos a empezar de este lado, vamos a empezar de izquierda a derecha. Ok, yo tengo aquí más o menos 2 4 6 8 hilos. No importa si quieren hacer una pulsera, si quieren hacer un collar, la distancia varía de acuerdo a de la medida de la persona. Y también de acuerdo si quieren hacer una medida estándar, eso no importa en estos momentos. Lo que importa es cómo vamos a empezar a trabajar. Entonces yo tengo estas líneas para poder hacerlo. Tengo 8 de cada uno y voy a hacer el mismo diseño, pero en tres diferentes formatos. Entonces voy a explicar los detalles. Entonces para yo empezar a trabajar, como les digo, yo tengo la posición de los dedos, que es lo más importante. ¿Ok? Yo agarro de esta manera a este lado este trabajo, pero para hacer este diseño específicamente, ¿ok? Porque si quiero hacer otro diseño, también va a ser la misma posición, pero lo único que va a cambiar es la mano y la variante, y va a ser lo mismo. ¿Ok? Entonces este diseño se hace así. Vamos por este lado, ponemos el dedo de esta manera y lo cerramos. ¿Ok? Una vez, dos veces. Esto es la forma de mantener una guía y tejer todo hasta el final. ¿Ok? Entonces vas siguiendo el siguiente hilo que vas tomando, agarras un nuevo hilo del otro lado y vas a hacer esa misma secuencia hasta terminar todos los hilos. Ahora agarro el siguiente y voy. Y así sucesivamente. Voy repitiendo uno por uno de la misma forma. Cada vez hago una vez, otra vez. ¿Ok? No he cambiado nada. Entonces la única diferencia que tendría que tener yo aquí es lo único y que es lo más importante. Vamos a poner un poco más de luz. Lo más importante es simplemente que la posición no me cambia, no sujeto la guía, no cambio la guía, no lo suelto para nada, sujeto ahí permanentemente. Ok, lo sigo llevando. Esa es la ventaja, esa es la idea.
ok. Entonces así voy sosteniendo todo hasta el final, ok, así, ok. Miren, he hecho la primera línea, esto lo dejo aquí. Ahora agarro la última, o sea, lo dejé aquí, terminé ahí con la última línea, dejo ahí, agarro otra primera línea de aquí directamente, la primera de todos, agarro de la misma manera, la misma posición, y lo voy tejiendo otra vez con el siguiente hilo, una vez, otra vez, y así voy repitiendo. Ustedes se dan cuenta, yo solamente hago movimiento de dedos y no estoy moviendo las manos, porque hago el movimiento de dedos que me vaya directamente a la forma que yo quiero. Esto es una forma de trabajar que nos ayuda a avanzar mucho más rápido y también nos ayuda a no dañarnos tanto los tendones. ¿Por qué? Porque simplemente estás manteniendo y estás repitiendo el mismo patrón, el mismo movimiento, lo cual hace que tu velocidad pueda acelerarse. Si esto yo lo hago continuamente, tengo mucho mayor velocidad. Entonces llego al final y empiezo otra vez. Aquí al final empiezo otra vez. Voy aquí con el segundo hilo, que este es el primero, lo agarro de nuevo como guía. A esta mano de la izquierda lo paso hacia la derecha y lo voy siguiendo igual, de la misma forma. Entonces esto ayuda a ejercitar más que todo la posición de mis manos y la presión que tengo que tener. Este hilo tiene que estar siempre tensado. ¿Para qué? Para que no haga fuerza. Lo que hago fuerza es aquí. Cuando hago fuerza es esto, ahí cierro el primero y el segundo aprieto. Ese es el truco. Primero llevo normal, segundo aprieto. ¿Listo? Llego hasta el final, miren. Cierro, segundo aprieto. Ese es el otro truco, de que cuando uno va tejiendo esto, muchas veces yo veo que mucha gente hace tac tac dos veces. Eso no está muy bien, es llevarlo y apretar. Eso es lo que siempre trato de corregir como error a las personas, que cuando los veo tejer les digo, tú haces dos veces, haces que se te suelte el primer nudo que has hecho. Es tomar el hilo, tejerlo y presionar, nada más. El primero cierra, el segundo presiona. El primero cierra, segundo presiona. Primero cierra, segundo presiona. Y así. Es ir repitiendo la secuencia hasta el final. Ok. Sería lo mismo. Entonces esto va en el orden adecuado. Ahora lo voy a hacer a la velocidad que más o menos yo tengo cuando yo trabajo algo, y no tengo ni siquiera por qué explicar de los videos nada. Entonces simplemente yo agarro y ya tengo una velocidad donde yo ya sé cuál es mi ritmo y velocidad, y voy tejiendo a ese ritmo simplemente porque yo hago el movimiento consecutivo. Una vez ya maniobrado el diseño, ya se hace con momentos consecutivos, ya esto corre por sí solo. Ok. Y eso es la otra ventaja, de que esto, una vez que ya tienes el ritmo, ya lo mueves de esa manera. Ok. Entonces esto es la primera forma que yo diría que es la forma donde se pudiera avanzar mucho más rápido para hacer este tejido. Ok, vamos a hacer esta misma variante a la forma que también he visto cómo lo hacen, pero para mí eso ya depende del gusto de cada uno. Ok, eso ya depende del gusto de cada uno. No es que simplemente no esté mal, simplemente que muchos lo tejan de esta manera porque les parece que les va mejor. Ok, entonces lo que muchos hacen es toman el primero, toman el segundo, esto lo agarran de guía, el segundo y el primero de aquí les teje y la misma posición. Ok, vamos a hacer la misma posición. A ver, sería
ok. Empiezan de este lado, o la variante es la misma, no importa el lado, entonces vamos a hacer la misma posición de mano que hemos estado haciendo, ok. Empiezan de este lado, el segundo es tu guía y el primero lo tejen, ok. Esto lo tejen hacia adentro, uno, dos veces. Ahora dejan esta guía, cambian, agarran otro hilo de guía y lo llevan aquí, hacia arriba, y lo van tejiendo así. Ahora dejan esta guía, agarran uno nuevo como guía, lo ponen encima y el siguiente lo teje. Otra vez. Y así, con el mismo hilo que va tejiendo, van tejiendo todo hasta el final. Esta es una forma de cual el resultado es el mismo, solamente que la variante de tejer va de esta manera. Ok. La posición es la misma. De los dedos, la posición es la misma. No cambia nada eso. Entonces el otro lado van hasta aquí, hasta el final. Una vez que está armado esto, terminan aquí al final de tejer. Ahora agarran de aquí directamente, de aquí. El segundo es la guía. El primero va tejiéndolos. Y así, ahora sueltan, cambian de guía. El primero va tejiendo así, dejando uno por uno. Yo no lo veo mal, pero lo que veo es que pierdo mucho tiempo cambiando de guía cada momento, pero es válido. Eso se lo digo como que para cualquiera que le agrade hacerlo de esta manera, ya se los dejo cada uno cómo lo puede hacer simplemente. Yo estoy explicando los detalles y las variaciones que yo he visto. Ok, esa es la diferencia. Y entonces al final igual lo mismo. Dejo todos los hilos hasta el final. Ok, entonces miren, el resultado va yendo al mismo camino, solamente que va de esta manera. Ahora agarro este, va a tejer a todos. Entonces agarro este como guía, este le teje. Vamos bajando, vamos siguiendo. Y así, sucesivamente. Cambiando de mano, cambiando de guía. Suelto esta guía. Ahora paso a la otra guía al otro lado. Y sigo bajando así. Directamente. Y así. Entonces, esto ya cada uno lo puede hacer como quiere. Entonces yo estoy dando aquí las alternativas para llegar al mismo resultado. Ok, miren, va quedando de la misma forma. Miren, y aquí sigo otra vez. Entonces esto yo lo he visto que lo hacen muchas personas cuando hacen este tejido, y la variante yo no lo veo que sea difícil, simplemente es una variante. Bueno, aquí voy a ir de dos para que ustedes vean que también se puede ir de a dos, cerrando otro también. Esa es otra forma. Bueno, se puede adjuntar así para ir de a dos, que es mucho más fácil, pero ya. Entonces colores, pueden poner diferentes colores. Para este de tejido pueden poner un color de cada uno, dos colores de cada uno, depende como uno lo quiera hacer. Se puede hacer con más ancho, se puede hacer con la cantidad de hilos que tú quieras. No hay ninguna diferencia. Este es lo básico de aprender a tejer. Cada vez los nudos se hacen dos veces, una vez, dos veces, una vez, dos veces y así. Y aquí tengo que terminar esto exactamente para empezar otra vez. Miren, y así. Ok, es como les decía, el resultado es el mismo, no ha cambiado nada, el orden es el mismo, solo que tarda un poco más porque estás tejiendo uno por uno, cambiando de guía cada momento. Ok, ahora esta es la segunda alternativa en este diseño. Vamos con la última.
En la última alternativa sería lo mismo, hacer lo mismo que esto, pero al revés, que he visto que mucha gente también lo hace. Ok, lo sujetan aquí, la guía, por la mano, ponen el hilo que teje por encima y ponen este hilo, el 4, por encima, así. Ok, y dan la vuelta, así. Miren, pongo ahí el 4 por encima, engancho y doy la vuelta. 1. Ahora pongo el siguiente. Y así, voy tejiéndola a ellas todo el tiempo. Es también una forma de tejer, es rápido. El resultado es el mismo, pero lo que pasa que por encima tú no ves la línea moviéndose, tú ves simplemente nudos que van quedando. Ok, entonces eso también retrasa un poco el trabajo, pero la variación es la misma. Ok, puse todos los hilos ahora empiezo aquí otra vez, dejo el último, dejo todos aquí, agarro este el primero de aquí y tejo. Ok, esto es el mismo resultado, simplemente que está hecho por al revés, por la espalda de esto. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho más cuidado, porque siempre tenemos que pensar que el hilo va por encima. Ok, la posición de las manos es la misma. Pongo de esta manera el 4, cierro, doy la vuelta. Ahora voy al otro lado, el siguiente hago lo mismo. Y así llego al final. Y así empiezo otra vez de atrás. Y cada vez tengo que poner encima el hilo que teje. Ok. Entonces yo digo siempre, no está mal hecho, simplemente que es la costumbre de cada uno que tiene. Cada uno encuentra su su posición de trabajo y su forma de trabajar, y ahí donde se van acomodando. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que aprender a tener las variantes y a entender más que todo el de las variantes, la forma de tejer las cosas. Ok, entonces es aquí donde nosotros aprendemos a ver la diferencia. Tenemos las tres formas, que es lo más común, lo que se ve normalmente cuando teje mucha gente, y no digo que ninguna sea la correcta. Yo digo que cada uno tiene su forma de poder hacerse. Y muchos lo verán que esto es más rápido, muchos verán que esto es más rápido, muchos verán que esto es más rápido. Para mí, como alguien que trabaja todos los días en el tejido, si yo simplemente hago y volteo esto, el resultado es el mismo. Solamente que está hecho por el sentido contrario, pero el resultado es el mismo. Y si yo hago y igualo las puntas a lo mismo, me va a hacer, las puntas va a ser lo mismo, el resultado es el mismo. No cambió nada. La diferencia está que para mí esto ya tengo un orden. Esto ya sale igual. ¿Por qué? Porque solamente estoy haciendo que sobre esa línea vayan todos los hilos. Y esto ayuda a entender mucho más cosas, porque así puedes leer los patrones fácilmente. Cuando tú vas a hacer un cambio de una figura, lees los patrones de cualquier sentido, porque ya sabes que cuando sigues la línea hay un punto de inicio y un punto de final. Pero en esta forma tú no puedes leer los patrones porque no sabes completamente cuál es exactamente el punto de inicio, porque tienes todos como inicio. En cambio aquí tú sabes directamente cómo cierra. Y así es mucho más difícil no entender los cambios, porque tú no ves dónde, para qué dirección, porque si fuese con colores sí lo ves, pero como es con un solo color, tú no sabes si aquí ha habido cambios o no, porque es la parte de atrás que es lo más complicado. A ver, les voy a mostrar algo. Por ejemplo, si yo simplemente en este patrón de aquí, yo ya puedo leer con esto, yo ya sé cuántos hilos, entonces esto sé para qué dirección está yendo.
¿Por qué? Porque veo los inicios y veo que esto sería en esta dirección, solamente que estoy yéndome al revés. Entonces esto por la derecha, esto por la izquierda y esto también. Esto lo voy a explicar también en otro video cómo completamente hacer estas formas, porque no es nada difícil, no es nada difícil. Es el orden más que todo de lo que simplemente, si nosotros mezclamos 8 aquí y hacemos otros 8 a lo contrario y los juntamos, ya tenemos ya un orden donde ya podemos seguir y lo podemos implementar. Entonces espero que les haya facilitado información con esto, espero que lo puedan practicar, espero que lo puedan entender, y vamos a seguir haciendo más videos de este tipo explicativos, donde voy a poder presentar todos los formatos y diseños donde ustedes pueden hacer diferentes cosas para poder hacer. Entonces el orden es lo más importante, y vamos a completar una serie de videos donde voy a ir implementando todo este formato de trabajo para que puedan también, los que estén aprendiendo, puedan entender que las variaciones dependen mucho de tu forma de trabajar. Saludos a todos, cuídense, y si pueden me ayudan a compartir. Hasta la próxima.